Y precisamente está en la línea de Despierta el gobernador de Oaxaca. Se lo agradezco mucho, Alejandro Murat. Gobernador, qué gusto saludarlo. Daniel, agradecerte esta gran oportunidad que nos das de ampliar sobre un tema que hoy lastima mucho a las familias mexicanas, que es el crimen, la delincuencia. Y esta iniciativa, estas propuestas, lo que buscan es que recuperemos las calles de México y, por supuesto, en mi caso, de Oaxaca. Cerrar la puerta giratoria, gobernador. ¿Qué se pretende con eso? Y además, qué difícil consensuar en esta época y tener la certeza de que se logrará tan pronto como en un mes, lo decía ayer el senador Monreal. Bueno, mira, lo que sucede hoy es que estamos viendo que estamos a la defensiva todos. Básicamente esto de la puerta giratoria es que regularmente detenemos al delincuente y unas horas después sale. Y la percepción que se ha generado en la población es que los diferentes responsables, en el caso nuestro, los gobernadores, hoy los fiscales que son autónomos, pues los dejan salir o hay corrupción de todo el proceso en el sistema. Entonces lo que hemos visto es que hay oportunidades para mejorar, esto hay que recalcarlo mucho, mejorar este sistema procesal penal en elementos en donde hemos visto que hay ciertas fallas. Claramente hay que reiterar, es un respeto a los derechos humanos, pero déjame ponerte dos ejemplos muy importantes en este tema. Por ejemplo, los cateos. Cuando tú requieres un cateo tienes que decir el domicilio, pero tenemos que reconocer que hoy hay informantes, hay corrupción. Entonces, cuando llegas a realizar el cateo, ya el delincuente sabe, ya se movieron pues todas las mercancías y entonces fallamos. O por ejemplo, la víctima. Yo no sé si los que hoy me escuchan saben que por lo regular las víctimas, su dicho, Daniel, no tiene carácter probatorio. Entonces pensemos en el locatario de un mercado, que todos los días es extorsionado por la delincuencia organizada. Pues ese locatario no tiene confianza en las instituciones, su dicho no tiene carácter probatorio, y entonces estamos perdiendo la batalla. O una mujer, los grupos vulnerables, en el tema de delitos de género, los niños, las niñas, en el caso de Oaxaca, las niñas indígenas, que son las más vulnerables de las vulnerables, no tienen esos elementos para utilizar su dicho como con carácter probatorio. Entonces, lo que estamos planteando, por ejemplo, es que se analice la prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 19 constitucional y que se regule esa parte sin necesidad de entrar en un estudio de parte del juez en donde haya un análisis y sucedan este tipo de cosas que estamos señalando de la puerta giratoria. Privilegiar a la víctima debe ser el fin común de esta iniciativa y de esta reforma que tendría que pasar en los próximos meses o tal vez semanas. Exacto, Daniel. A ver, hay dos elementos. Este es un país de víctimas. Hay que ir a cualquier pueblo, a cualquier municipio del país y hay víctimas que sufren. Entonces tenemos claramente que proteger los derechos humanos, pero no a costa de las víctimas. Y por el otro lado, enfrentar la impunidad. Hoy lo que más lacera a México es esa percepción de impunidad, aun cuando estás vinculando a proceso a muchos delincuentes, hay esa gran percepción de impunidad. Por supuesto, no a costa de los derechos humanos. Hay que fortalecer este sistema procesal penal. ¿Para qué? Para fortalecer las instituciones y recuperar las calles de México. Le quiero hacer una pregunta sobre el punto 15 de su propuesta, que se refiere precisamente a uno de los temas más ríspidos cuando de procedimiento penal se habla, y es las pruebas, gobernador. Eso es a lo que yo me refiero. Tenemos que analizar y darle más fortaleza a ciertas pruebas, ampliar la posibilidad de utilizar ciertos elementos que hoy estamos viendo en la práctica, Daniel, que nos están generando obstáculos. Déjame decirte que todas las mañanas los gobernadores nos paramos a las mesas de seguridad y vemos la información de inteligencia. Por lo regular sabemos dónde están, quiénes son, cómo se mueven. Lo que está sucediendo es que la capacidad de transitar de esa información de inteligencia para utilizarlo como pruebas en el proceso a través de este sistema procesal penal nos está impidiendo poder vincular, es decir, detener a los delincuentes. Y esta propuesta que hicimos el día de ayer en el Senado es que podamos abrir esa conversación, analizar qué está sucediendo en el campo, en la realidad,
para que seamos más efectivos y ¿qué suceda? Que el Ministerio Público se convierta en un verdadero acusador, porque tiene los elementos, los instrumentos para hacerlo. Y ahí radica esta parte que tú me señalas, las pruebas. Te lo decía claramente, que una víctima no pueda utilizarse su dicho como prueba fehaciente para poder detener a un delincuente, me parece que es un elemento que tenemos que considerar, que tenemos que conversar, porque eso genera un gran obstáculo para que el MP sea un gran acusador y detengamos a los delincuentes. ¿Cómo se acomodan, qué papel juegan, cómo se acomodan las fiscalías en esta propuesta que usted presentó, gobernador? No, bueno, deben de ser los protagonistas. Ellos deben de ser los grandes acusadores de este sistema penal, procesal penal, pero no está sucediendo eso. Lo que está sucediendo es que están a la defensiva, buscándole alternativas para poder detener a los delincuentes. Sin duda hay dos grandes protagonistas, las fiscalías y por el otro lado el Poder Judicial, que los jueces puedan también entender y generar criterios que nos den más certeza del lado de las fiscalías de los estados y por supuesto la Fiscalía General de la República. ¿Cómo fue recibida en el Senado esta propuesta, gobernador? De manera muy positiva. Quiero decirte que es una iniciativa plural. El día de ayer hubo gobernadores de todos los partidos, estuvieron las cámaras empresariales, hubo grupos de mujeres que claramente los delitos de género son fundamentales. Entonces, de lo que se trata es de abrir esta conversación. No estamos buscando reformar, quiero dejarlo muy claro, el sistema procesal penal, una nueva reforma, no. Lo que estamos buscando es ampliarlo, entender que la vida es dinámica y que por lo tanto el derecho es dinámico y ese derecho debe aplicarse a la nueva realidad que estamos viviendo hoy en el país. ¿Y cuál es, Daniel? Lo que yo veo todos los días es miedo en la gente, miedo en las calles, miedo en los negocios, miedo en las familias. Y ese miedo se genera porque hay una percepción de impunidad, es decir, que el Estado mexicano no está cumpliendo la función más importante, que es proteger a las familias mexicanas. Y uno de los problemas más importantes radica en estos ajustes que, si te fijas, son menores, pero hacen toda la diferencia. Y si podemos hacer esos ajustes, nosotros al día de ayer, como bien lo señalas, hicimos una propuesta de más de 21 señalamientos donde presentamos la problemática y la propuesta. Creemos que va a ayudar mucho a las fiscalías, como tú bien me preguntabas. De lo que se trata es de que los fiscales tengan dientes. ¿Dientes para qué? Para detener a los delincuentes. ¿Estará lista para los primeros días de septiembre, como lo dijo el senador Monreal ayer? Sí, yo quiero reconocer al senador Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Él plantea que para septiembre se pueda lograr y pues nosotros nos vamos a sumar de manera muy intensa a esta conversación y por supuesto, él lo dijo ayer, bienvenidos todos los grupos que quieran participar, porque de lo que se trata es de que hagamos un análisis muy detallado y que salgamos fortalecidos. ¿Quiénes? Todos los mexicanos, para detener a los que hoy nos están lastimando, que es a las expresiones del crimen en México. Gobernador, le agradezco mucho haber tomado la llamada esta mañana para Despierta. Al revés, Daniel, gracias por esta gran oportunidad que hoy nos das para enfrentar otra pandemia que enfrenta México, que es el crimen organizado. Muchas gracias. Y bastante más larga. Gracias, gobernador. Estaremos hablando de esto, desde luego, con el análisis que los juristas hagan poco a poco de esta propuesta.